Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en una semana más del proyecto 3. Proyecto 3, semana 3 para la básica superior. Antes de iniciar, quiero darle unos saludos muy especiales a Alison Orbea, que colaboró con la realización del material para esta semana. El tema del proyecto es acciones propositivas que solucionan problemas medioambientales. Vamos a iniciar. La primera asignatura que vamos a ver es la asignatura de lengua y literatura. El tema que vamos a tratar es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es la explicación con palabras propias del contenido de un texto para facilitar la comprensión de la información que contenga dicho texto. La paráfrasis consiste en decir con palabras más sencillas y con menos palabras técnicas las ideas propias obtenidas de un texto predeterminado. Así se facilita su comprensión, ya que se expresa la información original extraída de una forma diferente bajo el mismo código de comunicación. La paráfrasis es también una forma rápida y sencilla de adquirir conocimientos, ya que parafrasear un texto facilita recordar lo leído. Quiere decir que cuando leemos, pero lo transformamos a nuestras propias palabras, es más fácil recordar lo que hemos leído. Paráfrasis puede entenderse también como una traducción, que da al texto una visión clara, precisa y didáctica para otros lectores. No se trata pues de una traducción a otro idioma, sino una forma de resumir un texto con las palabras propias de un individuo. El parafraseo es una herramienta literaria que nos ayuda a comprender de forma más sencilla cualquier tipo de texto, ya sea científico o literario. El parafraseo se suele usar de dos formas, la oral y la escrita, y por lo general lo solemos usar de manera subconsciente. El parafraseo, como muchas herramientas literarias, tiene su división. En este caso se divide en dos, que son el parafraseo mecánico y el parafraseo constructivo. Tipos de parafraseo. Aquí vamos a ver dos tipos. El primero, la paráfrasis mecánica. Es la sustitución simple de expresiones que aparezcan en un texto por sinónimos con cambios sintácticos mínimos. Quiere decir que nosotros vamos a sustituir las palabras por sinónimos para crear un nuevo texto que signifique lo mismo pero con diferentes palabras. Vamos a ver el siguiente tipo, paráfrasis constructiva. Es la elaboración del enunciado dando origen a otro, con palabras o características que pueden ser muy distintas, pero que conservan el mismo significado. Quiere decir que leemos un texto y lo traducimos con nuestras propias palabras. Y a este tipo de paráfrasis le llamamos paráfrasis constructiva. Vamos a ver unos ejemplos de paráfrasis mecánica y constructiva. Como decíamos, la paráfrasis mecánica simplemente cambiamos o sustituimos de manera muy simple las palabras por sinónimos. Vamos a ver aquí el primer ejemplo. Vivimos en un mundo donde la verdad es opacada por una realidad que no existe. Albert Einstein. ¿Cómo lo transformamos con paráfrasis mecánica? En la palabra vivimos le ponemos un sinónimo habitamos. En un mundo, en vez de poner mundo, ponemos la palabra planeta, donde la sinceridad, en vez de poner verdad, vamos a ponerle sinceridad. Y en vez de poner opacada, es oculta. Entonces ahí hemos usado sinónimos para poder cambiar el texto, pero el significado sigue siendo el mismo y quedó así.
Habitamos en un planeta donde la sinceridad es oculta por una realidad que no existe. Vamos a ver ahora con la paráfrasis constructiva. En esta decíamos que por lo general cambiamos palabras características con otras que son distintas, pero conservamos el mismo significado. Por ejemplo, a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Cómo quedaría con una paráfrasis constructiva? Yo entiendo que si me dicen a caballo regalado no se le mira el diente, quiere decir que de aquello que recibimos gratuitamente, sin ningún esfuerzo, no lo debemos criticar. Y así hemos hecho los dos tipos de paráfrasis. Tenemos dos ejemplos, la paráfrasis mecánica y la constructiva. Muy bien, vamos a realizar la actividad 1. En la ficha nos pide que el profesor de Ciencias Naturales de María le ha pedido hacer una investigación sobre posibles soluciones al problema de la contaminación del agua por petróleo. Ayuda a María a escoger el texto más apropiado según los criterios antes mencionados. Entonces vamos a leer los textos, luego vamos a elegir uno y ese texto lo vamos a transformar a otro texto pero parafraseando, y usted puede utilizar cualquiera de los dos tipos de parafraseo, el mecánico o el constructivo. Vamos a leer el texto 1. Hongos para descomponer contaminantes de los hidrocarburos. Esta propuesta es hecha por el brillante científico Paul Stamets, experto en micología y en amplios estudios en las propiedades de los hongos, como agentes que aceleran la descomposición de diversos contaminantes. Limpiando el agua, el científico descubrió que los hongos de ostión producen enzimas que redujeron la concentración de hidrocarburos tanto en tierra como en agua contaminadas por gasolina o diésel, de 10.000 partes por millón a solo 200 partes por millón en 16 semanas. Esto fue tomado del texto del 2010. Muy bien, ya tenemos el texto 1, vamos ahora a leer el texto 2. Texto 2. Utilizar paja para absorber el petróleo. Como muchos sabemos, la paja utilizada en las granjas para alimentar los animales tiene increíbles propiedades de absorción. Por eso, y quizá también por la desesperación frente a la falta de soluciones, se han realizado tentativas para arrojar toneladas de este material a la zona afectada en busca de que absorba el petróleo y luego sea retirada. Autoridades de Florida ya lo han intentado en algunas de sus costas. Sin embargo, han sido reprochados por el gobierno federal, ya que según algunos especialistas, si la paja se llegase a hundir en el fondo del mar, simplemente entorpecería las futuras labores de combate y mantendría el mismo nivel de contaminación en las aguas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Parafrasea la información del texto escogido, es decir, usa tus propias palabras y escribe un párrafo sobre una solución al problema de la contaminación del agua por petróleo. Hola chicos, ¿cómo están? En las diapositivas ya vimos que el tema de lengua y literatura es el parafraseo y en la ficha nos pide que elijamos de dos textos para poder realizar la actividad, el texto 1 y el texto 2. En el texto 1 habla sobre los hongos que sirven para descomponer contaminantes de los hidrocarburos y el texto 2 habla sobre utilizar paja para absorber el petróleo, como muchos sabemos. Esta paja es utilizada en las granjas. Yo elegí el texto 2 para realizar la actividad. ¿Qué nos pide la actividad? Parafrasea la información del texto escogido. Ya tenemos el texto. Es decir, usa tus propias palabras y escribe un párrafo sobre una solución al problema de la contaminación de agua por petróleo. Aquí hay dos cosas que tienes que tener en cuenta al realizar este trabajo. La primera que parafrasear no es resumir, ya que resumir es sintetizar las ideas principales de un texto para reducirlo hasta un 25%. Aquí no estamos sintetizando, no estamos buscando ideas principales. Ahora nos dice también que hagamos un párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrollan una idea principal sobre un tema. Aborda un solo aspecto, empieza con mayúscula, termina en punto y aparte y tiene una extensión variable de 5 a 12 líneas.
Al decir 12 líneas no estoy diciendo 12 oraciones, porque en una línea puedo tener 2 o 3 oraciones. En este caso, este párrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas y media. Entonces, quiere decir que sí es un párrafo. Cuando nosotros parafraseamos, utilizamos nuestras propias palabras para realizar el mismo texto. No lo estamos resumiendo, recuerda muy bien. ¿Qué era parafrasear? Como vimos en las diapositivas, es una herramienta literaria que nos ayuda a comprender de forma más sencilla cualquier tipo de texto, ya sea científico o literario. En este caso es un texto científico. Podemos utilizar dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva. Yo utilicé para este trabajo la mecánica. En la paráfrasis mecánica utilizamos la sustitución simple de expresiones que aparezcan en el texto por sinónimos, o sea, yo busco los sinónimos de las palabras con cambios mínimos sintácticos. Vamos a ver cómo lo hicimos. Por ejemplo, en la primera oración dice, utilizar paja para absorber el petróleo. Puse, en vez de utilizar, emplear. En vez de paja, heno, son sinónimos. Para absorber el petróleo, en vez de absorber, puse embeber. El petróleo sí tiene que ir porque es de lo que estamos hablando. Como la mayoría conoce, el heno empleado en las granjas para sustentar a los animales posee impensable capacidad de absorción. En el texto dice que tiene increíbles propiedades de absorción. Digo lo mismo, pero con mis propias palabras, y en este caso son sinónimos. Seguimos. Y quizá por el desaliento frente a la escasez de soluciones, se han efectuado tentativas para lanzar grandes cantidades de este elemento al lugar perjudicado, en espera de que se embeba el petróleo y luego sea recogido. Dirigentes de Florida ya lo han querido experimentar en varias de sus costas. A pesar de ello, han sido censurados por el gobierno federal, puesto que conforme a expertos, si el heno se llegase a hundir al lecho marino, sencillamente impediría a los venideros trabajos de limpieza y persistiría el igual grado de contaminación en las aguas. De esta manera yo he sustituido las palabras por sinónimos y he escrito con mis propias palabras el mismo texto, la misma idea. Eso es parafrasear. Recuerden, no es resumir. Vamos a ver la siguiente actividad. Nuestra siguiente asignatura es la de Ciencias Naturales con la actividad 2. El tema es elementos químicos de la naturaleza, ciclos del oxígeno, carbono, nitrógeno. Vamos a ver de qué se trata. La energía para la mayor parte de los ecosistemas proviene del Sol. También existe energía geotérmica, pero para lo que nos interesa, el Sol es la mayor fuente de energía para la mayoría de los ecosistemas. ¿Y cómo es que los ecosistemas obtienen esa energía? ¿Cómo lo almacenan? Especialmente como biomasa. Todo empieza en los productores primarios, que son las plantas. Aquí tenemos a las plantas que son los productores primarios. También podrían ser las bacterias, que tienen capacidad de realizar fotosíntesis, es decir, toman esa energía y crean biomoléculas. Las plantas son los productores primarios, que también se les conoce como autótrofos. Obtienen sus propiedades a partir de la energía del sol. Pero ¿cómo almacenan esa energía? La almacenan en moléculas biológicas. Esas moléculas, si pudiéramos acercarnos, pudiéramos verlas. Ahora, ¿de dónde proviene? El carbono que está en el árbol proviene del aire. En el aire tenemos oxígeno, que a su vez tiene carbonos. Esto lo toma el árbol y mediante el proceso de fotosíntesis sirve para fijar el carbono, que inicialmente se encuentra como un gas. Aquí ya lo tenemos. Inicialmente se encuentra como un gas. Es la parte del dióxido de carbono, después se fija en la estructura de la planta y se fija en las moléculas biológicas de la planta. Entonces almacena esa energía. La materia no aparece de la nada. Esta materia siempre estuvo presente en forma de dióxido de carbono.
Las plantas toman este carbono y lo transforman de forma gaseosa a sólida y pueden usar esa energía para formar enlaces entre los carbonos. En estas moléculas biológicas que almacenan energía, la consumen y se convierten en CO2. Y también liberan el oxígeno, que es parte del proceso de la fotosíntesis. Ese oxígeno se utiliza para los animales, para digerir estas moléculas biológicas. Cuando es comido, forma parte de las moléculas de este conejito. Por ejemplo, tenemos aquí a las plantas, el consumidor primario, que es el conejo, se come las plantitas y obtiene un 10% de esta energía. Pero en este ecosistema tenemos otro animal que le gusta comer conejos. Entonces él toma este 10%. Y si existe otro depredador que le guste comer zorros, entonces este de aquí, pongámosle que es un ser humano, se come al zorro. Y si no existe otro ser, otro consumidor que sea más que este terciario, que se lo quiera comer a él, entonces este se convierte en un depredador. Cuando este conejito usa esta energía y rompe las cadenas biológicas, expulsa el dióxido de carbono. Todos los átomos de nuestro cuerpo y de la materia son reciclados. Cuando él expulsa las heces y luego esto pasa a la tierra y estos son transformados por los descomponedores en moléculas inorgánicas. Son productores primarios autótrofos. Entonces, en resumen, la fotosíntesis, con la ayuda del sol, absorben el dióxido de carbono, liberando el oxígeno al aire y acumulan en su interior el carbono, que es el elemento que necesitan para alimentarse los consumidores primarios, secundarios, terciarios. De este modo, las plantas y los árboles se convierten en actores fundamentales de la reducción del dióxido de carbono, asegurando la vida en el planeta. Vamos a la actividad. ¿Qué nos dice aquí? Elementos químicos de la naturaleza, ciclos del oxígeno, carbono y nitrógeno. ¿A qué crees que se refiere la palabra ciclo de manera general? Se refiere, es una serie de frases o estados por los que pasan un acontecimiento o fenómeno que se suceden en el mismo orden, hasta llegar a una fase o estado, a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden. Como vimos aquí, el oxígeno, el CO2, la fotosíntesis, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, tienen un ciclo y están siempre fluyendo en la biosfera. ¿Por qué los nutrientes químicos deben circular a través de la biosfera? Es muy importante, ¿verdad?, que estos componentes circulen a través de la biosfera. ¿Por qué? Porque el movimiento de la materia orgánica e inorgánica es importante para mantener el ciclo de los procesos geológicos, hidrológicos y biológicos, importantes para los diversos ciclos del oxígeno, carbono, nitrógeno, etc. Y son indispensables para la vida en la Tierra, como ya lo vimos en la explicación del gráfico. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué acciones propondrías para ayudar a que la biosfera y que sus ciclos no sean afectados? Pues bien, una podría ser controlar el consumo de agua, evitar el consumo innecesario y excesivo de energía eléctrica, utilizar fundas de papel o tela, no plásticas, plantar árboles para que absorban las emisiones de dióxido de carbono y no utilizar pesticidas, porque al nosotros dañar los ecosistemas, entonces ya no habrá los descomponedores, los reguladores. Reciclar, reducir y reutilizar todo lo que puedas. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Actividad 3. Desarrollo de los pueblos originarios de América. Crea un tríptico en una hoja de papel bond sobre las grandes culturas andinas. Contesta las siguientes preguntas.
¿Por qué es importante vivir en armonía con la naturaleza? Como ya vimos, es muy importante. No podemos romper los ciclos de la naturaleza y es importante vivir en armonía ya que gracias a ella tenemos los recursos para vivir, como el oxígeno puro. ¿Es posible un avance económico y de infraestructura sin dañar la naturaleza? Tenemos que aprender a vivir sin destruir la naturaleza ya que es inofensiva hacia nosotros. Además, nos cuida y podemos aprovechar sus recursos. Es por eso que sí deberíamos hacer lo posible para no dañar la naturaleza cuando realizan infraestructuras. Vamos a ver el tríptico. Aquí tenemos la portada. El tema es grandes culturas andinas. Ustedes pueden poner todas las culturas en la portada, como la Machalilla, los Incas, la Valdivia, la Chorrera. Luego, en la parte interior, la relación entre las culturas y la naturaleza. Aquí tenemos los mayas, los incas y los aztecas. Las primeras culturas de América Latina, que fueron estas. Importancia de las grandes culturas andinas. En la parte de atrás usted puede poner todos los gráficos de estas culturas. Y así nos quedó el tríptico. Muy bien. Vamos con la actividad 4. En la actividad 4, que es de educación cultural y artística, o también le decimos ECA, nos pide que, con toda la información que elegiste, elabora un collage con texto e imágenes de las artistas y sus obras. Aquí tenemos varias artistas del Ecuador, pero en la ficha nos pide, busca y escribe información sobre las mujeres artistas o artesanas de tu comunidad. Puedes acudir a una persona adulta para que te cuente sobre algunos artistas que conozca. La artista de mi comunidad es Nelly Aupaz. Ella es una gran artista. Vamos a ver unas imágenes sobre ella. La artista de mi localidad que he elegido es Nelly Aupaz. Ella es de Ibarra y vive en Santo Domingo de los Áchilas hace más de 10 años. Ella es una mujer asombrosa. Es una artista que ha ido evolucionando con sus técnicas, llegando a hacer obras que deleitan la vista de la gente. Aunque éstas se vean fáciles, se requiere de mucha dedicación que ella pone en cada una de estas técnicas y también el tiempo que le dedica al arte. No necesariamente se necesitan grandes cosas para poder elaborar buenos efectos, solo se debe ver que estos duren en el soporte que se utiliza. El mensaje que nos deja Nelly a través de su arte es que, al igual que la ciencia, matemática y entre otras asignaturas, el arte es muy importante para que pueda haber vida, alegría y un sentido más sublime del ser humano. Por eso el arte es una rama muy importante dentro de la educación. La pintura es poesía que se ve y Nelly, a través de ella, libera el potencial creativo de los jóvenes santodomingueños. Para realizar sus obras, Nelly utiliza varias técnicas. Si hablamos de pintura, el soporte es un lienzo donde aplica varias técnicas como el óleo, acrílico y técnicas mixtas. En dibujo, emplea lápiz de color, carboncillo, tinta china, lápiz y grafito. La mayoría de las personas piensan que el arte no tiene un proceso, pero necesita varias horas de trabajo, ideas, bocetos que poco a poco van cambiando hasta llegar a ser plasmado en un lienzo. Ideas, bocetos que poco a poco van cambiando hasta llegar a ser plasmados en un lienzo, en un soporte definitivo y que pueda cubrir las expectativas del artista para poder transmitir el mensaje a otras personas, dejando una gran satisfacción al artista. Muy bien chicos, esto ha sido todo por esta ficha. Yo le debía un saludito a Didier Vaca, a Ángel Lima y a todas las personas que me han escrito esta semana. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima ficha. No olviden que la actividad de inglés está en los archivos en la descripción del video.